Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre nuevos eventos, explorando asociaciones, stands y todo tipo de nuevas sagas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez, Un saludo, aventureros. Daniel Cordero, Un saludo, aventureros. Jaime Barón Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los lectores, entraremos en la base lunar, saludaremos y como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de cosecha propia, ¿vale? Y en esta ocasión toca la saga de Alma, ¿vale? Saga Cosmos. Bueno, o sea, todo en general. Bueno, vamos a hacer un poquito de todo, pero bueno, la introducción la hacemos de Cosmos, que es la que conocemos. Vale. Y luego nos haces todo el spoiler que puedas de los proyectos que tengas ahí a puntito de caramelo, ¿vale? Ok. Hoy en Cosecha Propia tenemos el privilegio de conversar con una autora cuyo universo literario es tan expansivo como su propia vida. Exploradora de mundos, arqueóloga de ideas, creadora de civilizaciones imaginarias que desafían los límites entre lo fantástico y lo posible. Desde su amor temprano por Tolkien, Verne, Lovecraft y Salvatore, hasta convertirse en una de las voces más originales de la fantasía y la ciencia ficción en español. Su recorrido ha sido una verdadera aventura. Es abogada, historiadora, escritora y viajera nata con una filosofía de vida que invita a reinventarse sin límites. Y hoy hablamos de su última creación. ¿O no? Porque tiene muchas. Ya las veremos. ¿Vale? General, una aventura steampunk sin precedentes, un viaje para revelar el pasado y proteger el futuro. Bienvenida a Refugio del Aventurero, como cada episodio. Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Vale, se me hace raro estar de protagonista en un episodio, así que bueno, es extraño. Es muy bonita la introducción, me ha gustado, Víctor, muy guay. Gracias. Y nada, a ver qué podemos sacar de aquí, qué puedo contar, qué no puedo contar. Y bueno, yo me dejo llevar por vuestras preguntas y vuestras cosas, a no ser que queráis que haga alguna introducción o algo. No sé, como prefiráis. Bueno, podemos empezar haciendo alguna preguntilla. No sé qué queréis hacer alguna otra consulta vosotros. Puedo Yo, empezar mira, haciendo fíjate cosas. tú, ¿por qué no empiezas explicando en qué consiste el steampunk? Porque, a ver, nosotros sabemos en qué consiste ese género, pero habrá gente que no lo sepa. Entonces yo sugiero que empecemos por ahí. Vale, pues entonces vamos a empezar por lo que es Saga Cosmos, que son las novelas que tengo ya publicadas de novelas per se, ¿no? Que es fantasía steampunk, ciencia ficción, aventuras, ¿vale? Centrándonos en ellas, respondiendo a tu pregunta, Jaime, aunque yo creo que ya todos lo sabemos un poquito, pero bueno, el steampunk es una distopía, es una perteneciente al género fantástico, es una distopía basada en la tecnología de la época del vapor, que podríamos englobar entre el siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, en la vida real, es decir, pues toda la tecnología del vapor, toda la época de la revolución industrial. Eh, para tener referencias visuales en el mundo real, podríamos hablar de pues, Julio Verne, podríamos hablar de Sherlock Holmes, podríamos hablar para que veáis el contexto de lo que es históricamente a lo que se refiere esta distopía. Y la distopía steampunk lo que tiene un poco dentro de ella es este retrofuturismo, ¿no? Es con esta amalgama de elementos decimonónicos, por así decirlo, de la revolución industrial, de todo este momento histórico, metemos también el componente fantástico, que tiene mucho que ver con, pues siempre con viajes, con arqueología, con muchos aparatos que mezclan tecnología con magia, por ejemplo. Esto depende
del representante del steampunk, digamos. Es que hay Algo muchas... parecido a Arcane, básicamente, para que nos entendamos. Sí, pero claro, no todo el mundo va a saber lo que es Arcane, pero sí, el que conozca Arcane lo puede asimilar un poco a eso. Que Arcane también es un steampunk muy particular, hay que decirlo. O sea, cada el mundo steampunk tiene sus particularidades dentro de todo este contexto que he comentado. Y yo creo que más o menos eso explica. No sé si os ha quedado claro o... No me he enterado de nada. ¿Puedes volver a empezar? Es que yo no he entendido ni una sola palabra de lo que has dicho. Yo es que tú eres muy lista. Yo... ¿Alguien ha entendido algo? Pero tú no eres el profesor, ella es la alumna aventajada, pero tú eres el profesor, deberías de Ya, saber tú sí, sí, eso. sí. No. El alumno ha superado al maestro. ¿Te lo puedes creer, Dani? Esto es increíble. Qué falta de respeto. Eso es como el profesor que suspende al alumno por ser más listo que él, ¿no? No pasa Sí, nada. justo. Exacto. Eso es una película de ya no me sale. El día del mañana creo que es, pero bueno. Sí, correcto, ahí sale. Bueno, pues claro, el problema de tener a Alma aquí, supongo que habrá pasado lo mismo cuando fuimos nosotros, es que sabemos muchas cosas. Entonces, va a ser un poquito raro, pero sí. Venga, voy a empezar con preguntas genéricas Venga. y luego vamos a ir metiéndonos más profundamente en cositas, ¿vale? Si te parece. Vale, vamos a ver. Tu biografía, ¿vale? Para empezar. Es un mosaico de disciplinas. ¿Eh? Abogada, historiadora, viajera, escritora, feriante. Arqueóloga creo que también, decía. Sí, sí. Pues, ¿cuál crees que ha sido la pieza que más ha enriquecido tu voz narrativa y por qué dentro de todas estas disciplinas que has acumulado en tu vida? Un poco de Bueno, todas. pues yo si tuviera que responder a esa pregunta de la forma más honesta posible diría que todas, porque cada una de las cosas que me han nutrido en la vida han dejado un pozo de una u otra manera. Por ejemplo, podrías decir, la historia y la arqueología me sirven para dotar a este mundo fantástico de una raigambre un poco más creíble desde el punto de vista histórico, ¿no? Narrativo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista, digamos, de trasfondo de world building. Pero es que todo lo relativo al derecho, lo relativo a la abogacía, en la que acostumbramos a escribir muchísimo y de maneras pues muy concretas, también me ha afilado mucho el estilo narrativo de la misma escritura, es decir, cómo narro. Entonces, desde un punto de vista técnico, eso también me ha ayudado. Eh, ¿Qué más? Los viajes, qué duda cabe. O sea, bueno, últimamente viajo menos porque ahora mismo no puedo, pero he viajado bastante en mi vida y eso pues a cualquiera que haya viajado, que creo que somos todos, no le sorprenderá esta respuesta, pero enriquece tu mente de una manera que casi ninguna otra cosa puede hacer. Los viajes te llevan no solo a lugares exóticos, sino que amplían tu percepción del mundo y de la vida y de todo de unas maneras que pocas cosas pueden lograr. Entonces, sí, trasfondos de world building, trasfondos de la historia, pero también riqueza en cuanto a profundidad de civilizaciones, etcétera. Entonces, yo creo que todas las disciplinas enriquecen al escritor y no solo a mí. Yo creo que eso os pasa a vosotros, le pasa a Jaime, a todo el mundo que se enfrenta a un folio en blanco y que comienza una narrativa. Todo lo que lleva en la cabeza es lo que le sale después, es lo que se vuelca de alguna manera y lo hace incluso de maneras que no puedes controlar. O sea, se vuelca de manera automática a veces. A veces lo quieres, lo buscas y otras veces sale sin más. Y esto es como, pues eso, lo que llevas encima, la mochila. Sí, no, yo lo que iba a preguntarte, claro, o sea, ya Víctor te ha definido un poco tu perfil. Cuéntanos un poco, sobre todo a los nuevos, a los que no te conocen, en qué momento, porque claro, te has dedicado a muchas cosas, sigues dedicándote a muchas cosas, en qué momento fue cuando oíste la llamada de la escritura. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, siempre he escrito, es decir, ya desde que, no siempre, quiero decir, desde que era un poco adolescente para arriba
ya escribía, y escribía en una comunidad en la que se escribió muchísimas historias de fantasía. Yo siempre he tirado para ahí, para los géneros fantásticos de sci-fi y demás. Yo he escrito toda mi vida, incluso comencé una novela cuando era muy jovencita, que no, al final no prosperó, pero bueno, ya estaba ahí el pozo, ¿no? Y ya de una manera más, digamos, con el objetivo de publicar, de decir, bueno, pues ya voy a sacar esto que tengo dentro y esto que he practicado realmente durante toda mi vida, lo vamos a hacer en un formato que pueda compartir con el mundo. Eso surgió, pues yo creo que el año no me acuerdo, pero fue cuando ya decidí escribir, que lo primero que comencé a escribir con esta idea fue Entre Mundos, que fue la saga Cosmos, que después se quedó paralizada, y entre medio escribí pues otras novelas libros de no ficción, de, que escribí 3 y publiqué 3. Y después de estos fue cuando ya publiqué la primera de Entre Mundos, que esto fue hace, ¿cuánto? 5 o 6 años, ya no me acuerdo. El tiempo pasa de unas maneras, vosotros os acordaréis porque estabais presentes en mi vida ya cuando eso pasó. Así que bueno, surgió pues, diría que hace unos 10 años, la idea de publicar en sí, o sea, la idea de voy a crear algo para publicar, que luego hasta publicarlo pues han pasado todas estas vicisitudes y estas cosas. Mm. Sí, o sea, sí que es cierto que una cosa, esto es importante también a todos los que nos están escuchando, una cosa es escribir un libro que efectivamente también trae muchos problemas, trae varias complicaciones, pero luego también toca la parte de publicarla, entonces esa también es otra parte fundamental. Como bien dijo una persona, no me preguntéis ya porque mi mente tampoco da para mucho, tú por muy buena idea que tú tengas, esa idea, si no la potencias, si no la trabajas, si no consigues publicarla o darla a conocer, pues no sirve de nada. Pues con los libros pasa lo mismo. Entonces, pues efectivamente, pues si no consigues publicarlo con una editorial, si no consigues pues que la gente sepa de su existencia, pues dará igual que ese libro pues sea pues esté muy bien redactado, esté contando una historia fantástica o que sea inspiración para futuras generaciones. Y yo creo que, pues bueno, la verdad es que Alma, dentro que cabe, permítame mi opinión, pues ha conseguido hacer pues una gran obra, ¿no? O sea, ¿por qué no decirlo? Yo reconozco que, a ver, no es por hacer la pelota, que nadie crea que eso es hacer la pelota, porque Alma y yo tenemos nuestros rifirrafes, o sea, Víctor y Dani estáis de testigos. Y yo creo que, pues bueno, yo reconozco leyéndome el primero, pues que me lo pasaba muy bien y, o sea, es a pesar de que, pues bueno, que la historia tiene toques dramáticos, yo creo que también tiene toques cómicos y eso hace que la historia, pues que sea más digerible porque hay momentos de tristeza que dices, ostras, uff, está costándome, ¿eh? Yo tengo una pregunta que es lo que venía a colación de lo que estabas explicando antes. Cuando decidiste empezar a escribir, ¿fue porque ya te vino esa idea de Entre Mundos y dijiste, esta va a ser la obra que quiero escribir? ¿O decidiste, voy a ponerme en serio a escribir una historia y luego empezaste a pensarla y se te ocurrió la trama? Decidí que quería publicar, y entonces rescaté una idea que ya había pensado previamente, porque lo que es la trama general de esta obra está pensada desde hace ni me acuerdo cuánto, o sea, mm, pero mucho tiempo. O sea, yo pensé la idea y se quedó ahí. Y con el tiempo, cuando decidí que quería publicar, rescaté esa idea y empecé a escribir. Y dije, no sé a dónde voy a llegar con esto, pero vamos a empezar este camino. Y bueno, pues comenzó así, pues después las correcciones, después, en fin. La verdad es que un libro, una novela, lleva detrás muchísimo trabajo. O sea, más de lo que nos pensamos. Y es verdad que cuando ya le coges el trunquillo y te pones, pues ya puede ir un poco más rápido. Pero los principios son duros. O sea, no duros en cuanto a qué mal lo estoy pasando, sino duros en plan de no sé a dónde va a llegar todo esto. Entonces, no sé si he respondido a Mm. la pregunta o no. Sí, o sea, te van asaltando las dudas, ¿no? De manera inevitable, básicamente.
Sobre todo al principio, Sí. Ahora mismo pues estoy en un punto completamente diferente al que estaba cuando inicié este viaje, por así decirlo. No tiene ni punto de comparación cómo pensaba y cómo actuaba al principio a cómo pienso y cómo actúo ahora. Es como todo en la vida, cuando ya le coges un bagaje, pues ya es todo mucho más fácil y más rodado. Estamos hablando con una escritora profesional. Si hay futuros escritores o gente que quiera ser escritor o escritora, id planteando las dudas por el Twitch, Instagram, TikTok y bueno, cualquier otro medio en el que nos estéis viendo, ¿no? Pues bueno. Yo, mira, aprovecho para preguntarte una cosa. Bueno, no, más bien antes de meternos en materia, yo quería que comentaras un poco de tu libro, que nos revelaras un poco el título, porque estamos bordeando los libros. Has dicho que que todo el origen de, también sobre todo la saga de Cosmos, fue porque rescataste una idea. Entonces, porque si ya con tu permiso, háblanos un poco del libro ya si quieres, y de esa manera ya vamos entrando poco a poco en materia, pero obviamente sin hacer spoilers. Bueno, pues la saga Cosmos es una trilogía. Empezó con la idea de ser una bilogía, pero estando escribiéndola vi que con bilogía se quedaba corto porque no podía contar todo lo que tenía que contar en solo 2 libros. Los libros son bastante extensos, tienen casi 700 páginas cada uno. Entonces no podía condensar en 2 libros todo lo que quería contar y se quedó la idea en 3. Han sido publicados los 2 primeros, el tercero está pues comenzado pero no terminado y es la culminación, sería el tercero. Es pues una saga de fantasía steampunk, de aventuras, de ciencia ficción, que une un poquito la ciencia ficción, digamos, futurista y la ciencia ficción steampunk, que es todo este medio técnico steampunk pues con sus dirigibles, con sus batiscafos, con toda esa tecnología que está bastante detallada en el libro. Y bueno, pues narra la historia, básicamente narra, digamos así, la colonización de un mundo, ¿no? Se desarrolla en Cosmos, que es un planeta diferente al nuestro, pero con muchas similitudes al nuestro. Cualquier lector se va a dar cuenta. Ubicado temporalmente en este rango de edad que conocemos pues como la revolución industrial, ¿vale? Con unas características geográficas muy particulares, cada zona es un poco diferente, como en el mundo real, pues cada país, cada continente evoluciona de una manera distinta. Y bueno, la historia comienza con un descubrimiento que hace una expedición que se adentra en el interior del planeta buscando las ruinas de una antigua civilización y pues descubrirá algo que desatará una trama a nivel global. Entonces, la trama es una trama, digamos, de supervivencia a nivel planetario. Es una invasión realmente lo que se está viendo. ¿Cómo es la invasión? Es lo que los personajes no saben, lo que el lector no sabe y lo que a través de las 2 novelas que están escritas y de la tercera que será su culminación, pues finalmente se va a ver qué es todo esto, de dónde viene esta invasión, en qué consiste, a qué límites va a tener. Entonces, es digamos que la historia de un mundo enfrentándose a un cataclismo global, de esos que tanto me gustan a mí, no globales, pero me encanta todo lo que es historias pues de superación, de cataclismos, de desastres naturales, de todas estas cosas, implicando mucho pues viajes, aventuras. Eh, Hay un gran componente también en esta obra de, digamos, eruditos, muy a tenor con lo que es el steampunk, que el steampunk siempre nos habla de estos personajes, pues, aventureros que además son conocedores de muchas cosas, como lo eran todos estos sabios del 1900, que eran, si tú ves a cualquiera de estos señores importantes de la época, pues son todos arqueólogos, viajeros, paleontólogos, biólogos, todo a la vez lo eran, porque no había una división tan cerrada del conocimiento como ahora, entonces digamos que le daban a todo en esa época, por así decirlo, ¿no? Y lo que vamos a ver es mucho componente de personaje erudito, personaje con capacidades muy concretas. Hay
pilotos, hay espeleólogos, hay arqueólogos, hay historiadores, hay aventureros propiamente dicho. Bueno, hay un montón de personajes muy diversos y cada uno de ellos pues se va a enfrentar a lo que está sucediendo de una manera pues distinta. Yo tengo una pregunta ahora para Víctor. Hace un momento es que mientras estabas explicando, Víctor ha empezado a mirar hacia todos los lados y quería qué es lo que estabas viendo. ¿Estabas impresionando sobre el ambiente? ¿Te ha llegado la inspiración divina mientras hablaba Alma? ¿O cómo es esto? Perdona, es que te he empezado a mirar a todos los lados y me ha picado la curiosidad. Estaba adecuando el proyector que tengo aquí. ¿Veis? Ahí atrás. Ah, vale. Vale. Esto estaba viendo a ver cómo quedaba, por si quedaba muy mal o demás. Pero ya está, eso es todo, amigos. Vale. No es que de momento le veo mirando hacia todos los lados y he dicho, ¿este qué está haciendo? ¿Habrá visto un mosquito y ya tiene deseos para matarlo? Bueno, nada. Pero eso es otra batalla a contar. Bueno, Víctor, que creo que te he robado un poco de protagonismo porque creo que tú también querías hacer una pregunta. Bueno, no sé si eras tú o Dani. Bueno, yo tengo aquí un montón de preguntas. Me pasa como el episodio anterior con el último invitado, que Sí. tenía aquí una batería de preguntas y creo que hice 2. Exacto, por Azor, lánzate. La solución es que hagas las más interesantes. Bueno, haremos las que te permitan a ti explicar un poquito más, ¿no? Lo tuyo. Pero bueno, iba a hacerte esta que ya la has contestado básicamente ahora. Pero bueno, voy a hacerte otra. El protagonista, ¿vale? Galwin Kaere, es un arqueólogo centenario que desafía la ciencia oficial. ¿Qué te fascinó más de romper el arquetipo del héroe estándar? ¿Qué pasa con este personaje? Este personaje no es protagonista de la historia porque la historia no tiene un claro protagonista. Es decir, como es un acontecimiento global planetario, se ve desde múltiples puntos de vista que incluso personajes que están muy dispares geográficamente hablando. Entonces, Galwin es uno de los protagonistas, obvio, pero no es el protagonista. Hay muchos protagonistas. Pero sí que es verdad que comienza la historia con él. Galwin como bien has dicho, es un arqueólogo de 100 años, que a mí lo que me resultaba muy interesante y también es la base de este personaje, es que realmente es extremadamente anciano en el momento en el que empieza la historia. Y estamos hablando de una historia que comienza con una expedición arqueológica, una expedición más bien, más que arqueológica, que también es de espeleología, es decir, ellos comienzan adentrándose por cuevas, como lo haría un espeleólogo común, y el que haya hecho espeleología sabe que no es algo fácil. Es decir, no es un tránsito fácil para nadie, ni siquiera siendo joven. Imaginaos con un señor que tiene 100 años. Él va asistido por su alumno, que ha sido alumno suyo, y después se convirtió en ayudante, que es Tadeusz Shane, y Tadeusz, también arqueólogo, tiene 63 años, es decir, son señores ya de cierta edad, señores muy sabios, con un bagaje después académico muy grande. ¿Y qué me fascina de este personaje? Bueno, lo más interesante para mí de Galwin, que por cierto es un personaje que va a pervivir toda la serie para quien lo quiera saber, y diréis, ¿cómo va a vivir un personaje que tiene 100 años toda la aventura? Bueno, pues esto lo tendréis que descubrir y es bastante interesante y es realmente la chicha de este personaje, ¿no? Pero bueno, lo interesante sobre todo es su tesón. Lo que yo quería ejemplificar con Galwin es la idea de que para el que tiene voluntad solo existe el camino. Si no hay voluntad, no hay camino. Si hay voluntad, si no hay camino, lo abres. Entonces, este señor está a las puertas de la muerte prácticamente y dice, hasta aquí hemos llegado, yo voy a darlo todo. ¿Y qué es lo que busca? Bueno, pues él, su tragedia, por así decirlo, académica, es que lleva toda la vida buscando una civilización que nadie se cree que exista, por los restos descontextualizados que él ha encontrado, por las investigaciones que ha llevado a cabo, no tiene pruebas suficientes de que realmente esta civilización, digamos, previa a la historia de Cosmos,
hubiera existido realmente. Entonces, habiendo encontrado pues todo lo que tenía, habiendo reunido toda su información en los últimos momentos de su vida, dice, pues voy a montar una expedición para encontrar el camino, con unas coordenadas que él ha encontrado previamente. Bueno, hay un trabajo de investigación previo y va así, va en las últimas buscando hallar su propósito. Dice, o lo consigo o me muero, pero yo lo hago. Entonces, lo interesante de este personaje es eso, es el tesón que tiene. La cabezonería, si queréis hablarlo así, que no lo para nadie. Y ya está. No, no, está bastante bien. Yo creo que yo coincido con total. Con todo lo que has dicho, yo creo que lo has definido perfectamente. Tal como dice Víctor, has roto el arquetipo. No es el Indiana Jones que conocemos. Bueno, quizás en la última de Indiana Jones podríamos ver a lo mejor a Tadeusz Sein más o menos. A lo mejor Tadeusz Sein le falta más el sombrero y el látigo, quizás, y el revólver. Pero efectivamente no es el Indiana Jones que nosotros conocemos. Pero aún así, a pesar de eso, es lo que tú dices, Galwen Kaere, pues yo mientras lo leía, es un personaje con una voluntad de acero. Me recordó mucho a otro personaje ya que existió en la vida real, que fue Octavio Augusto, que pues en una de las películas pues hubo un momento de toda su vida que lo tenía todo en contra y él hizo todo lo posible para hacerse con el poder, a pesar de que su tío, que fue el quien la adoptó, que era Julio César, fue asesinado, y él pues luchó contra viento y marea para hacerse con el poder. En este caso, Galwin Kaere no es que luche para dominar ni nada, sino que lucha contra otra cosa, lucha contra el tiempo, podríamos decir. Y él, pues lo que dice Alma, pues es la viva representación de la perseverancia, pues cabezonería, si queréis llamarlo, como dice él, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, llamando a personajes, yo, esta pregunta, si queréis que cada una la piense, sobre todo tu Alma, porque claro, tú eres la escritora y no hace falta que la contestes ahora. Yo te quería preguntar, si tuvieras que salvar a un personaje, ¿con cuál te quedarías? O si quieres, como hay varios protagonistas, te dejo elegir a dos, No porque es muy puedo, complicado. no puedo decir eso porque más o menos ya tengo una idea de quiénes van a sobrevivir y quiénes no. Entonces, si respondo a eso, puedo hacer Vale, spoiler. vale. Bueno, pues entonces, ya, ala, estamos en los perdidos. Pues nada, chicos, Víctor, te dejo terminar a ti. Todos Lost, todos muertos. Bueno, aunque no digas cuál salvarías y cuál matarías, dentro de tus personajes, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Y cuál es el que más te han dicho los que te han comentado que lo han leído que les gusta el personaje? ¿Coinciden? No, no coincido. Vaya No por coincido. Dios. Mi personaje favorito es Galwin, eso ya os lo digo. A la gente no le suele gustar, ¿vale? Tiene mucho hater, pero tiene también a los que les gusta mucho, como a mí, pero son menos. El personaje más, el que más le gusta a la gente es Ox, es Valena Ox, siempre. Normalmente ella tiene toda la carga de lo que es la historia, por así decirlo. Todo ronda un poco en torno a ella, no se sabe muy bien por qué, esto el lector lo tiene que ir descubriendo, pero digamos que es un personaje, es el personaje que más linda con la fantasía en tanto en cuanto posee ciertas capacidades. Son capacidades psíquicas, de dónde le vienen no se sabe, lo tendrá que descubrir el lector, y con estas capacidades psíquicas pues ella puede interactuar un poco con el medio y puede interactuar con la amenaza en sí. Entonces la carga de responsabilidad que tiene este personaje es muy grande. Además es un personaje bastante oscuro, bastante darks, como se podría decir. Es un personaje marcado por la tragedia, es un personaje, digamos que bastante melancólico, ¿no? Tiene este toque y pese a todo también tiene muchísima perseverancia. Es que muchos de mis personajes tienen este factor, ¿no? De ir más allá, o sea, de tienes un problema, bueno, pues no me voy a quedar aquí llorando, vamos a ir hasta donde haga falta para solucionarlo. Y normalmente a la gente le gusta mucho ella, les gusta Ox y Galwin no suele gustar, pero al que le gusta, pues sí, le gusta mucho como a mí.
Es que tiene una personalidad un poco insoportable. Este es el problema real del personaje, que es insufrible, ¿no? Como, imaginaos, es que tiene 100 años, es un señor que ya está de vuelta de todos, entonces es insufrible. Y con los cambios que experimenta a lo largo de la novela, todavía se hace más insufrible por lo que se convierte después. Entonces, Sí, 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 casi yo también lo he notado, pero lo ha salvado. Lo ha refrenado. Iba a tirar la piedra, pero la ha podido esconder a tiempo. sí. Lo has salvado el último momento, sí. Y yo quiero entrar ahí, ahora que has mencionado, Ox tira más a la fantasía, la novela es más tipo steampunk. ¿Por qué te fuiste al steampunk? ¿Por qué elegiste esa categoría? Primero porque me encanta el periodo distópico que representa. Es decir, la época de la Revolución Industrial es una época que me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque es un momento en el que hay muchos momentos en el desarrollo humano que han sido interesantes, pero la revolución industrial supone un antes y un después en los modos de vida de casi toda la zona de Europa, al menos. Estamos hablando de Europa. Es un momento en el que se vierte todo al conocimiento, se vierte todo al querer saber. Hay una eclosión de ánimo por recuperar las humanidades, las ciencias, el saber, por conocer, por los viajes, por los exploradores. Casi todos los exploradores que conocemos provienen de esa época. Eh, todo este mundillo, por así decirlo, de aventuras, es que me chifla. Entonces, como me gusta mucho la etapa histórica que representa el steampunk, pues dije, voy a hacerlo de steampunk. Por eso y porque la fantasía que yo siempre había escrito hasta entonces, me pareció que estaba como muy trillada, ¿no? Y quería hacer algo un poco diferente. Y es verdad que del género steampunk no hay demasiada literatura, por así decirlo. Hay poca. En comparación con lo que es la fantasía medieval, hay extremadamente poca. Entonces quería hacer algo un poco diferente, ¿no? Y también con el desarrollo de la historia que quería mostrar, tenía mucho más sentido hacerlo una distopía steampunk que en otro momento, digamos, de asimilación histórica. Muy Yo, bien. Y perdón, sí, continúa. habla, No, habla. no, no, que ya con Ricardo Guadalupe me coroné y no es cuestión de acapararlo todo. No, quería también coger el hilo del casi spoiler que has hecho antes. Y bueno, yo sé cositas de lo que hay por ahí. ¿Podemos saber algo de lo que puede ser que en algún momento llegue o no? ¿Qué te refieres a en qué momento? De lo que no está publicado, dices. Sí, Eh, no. en todos los formatos. Víctor, yo te doy la enhorabuena por intentarlo, pero yo creo que nos hemos estrellado. Esto ha sido un accidente en el que nos hemos roto la columna vertebral, los huesos. Ha sido espantosa el choque, ha sido espantoso. A ver, pero ¿seguimos hablando de Entremundos? ¿Seguimos hablando de Cosmos o de todo? Todo lo tuyo. Ah, vale. Es que pensaba que seguíamos hablando solo de Entremundos. De Entremundos no puedo contar nada de la tercera parte porque entonces sí que sería mucho spoiler para la gente que está ahí en medio, que encima la tengo un poco ahí desde hace bastante que esperando la novela, ¿vale? No puedo contar nada, solo que yo creo que va a estar muy bien la tercera parte porque va a ser como la eclosión de todo, ¿no? Respecto a los otros proyectos, sí puedo contar cositas un poco generales si queréis que os hable o lo que sea. Sí, sí. Venga, ¿Sí? venga. Vale. Pero vamos, por favor, por favor. ¿Ves? Sí, Yo exacto, sabía joder. que... No, claro, es que, a ver, el no era por la tercera parte, porque no quiero hacer spoiler. Que conste que ya hay parte escrita, que la tengo ya escrita desde hace tiempo, y ya han pasado muchas cosas en esa tercera parte, ¿eh? O sea, cosas que vaya tela. Ya algún lector beta que me la ha leído ya está cabreado. Pero bueno, proyectos. Ten cuidado, Alma, que cuidado que te pueden asaltar por la calle. ¿Por qué Tiene haces haters y eso? aún no publicado, ¿sabes? Sí, sí, o sea. Proyectos que todavía no se han publicado, pero que están en previsión. Sí, hay, ¿vale?
todo este delay que he tenido de Entre Mundos 3, porque las dos primeras fueron publicadas bastante seguidas, la primera me costó mucho escribirla porque fue la primera y no la hice directamente seguida, pero la segunda sí, la segunda cogí el filón y la escribí bastante rápido, pero Mes y después medio. de... Mes y medio. No, tardé bastante más, pero 4 meses. bastante más rápido de lo que había venido siendo, pero también porque ya estás dentro de la historia, porque es mucho más fácil escribir cuando ya estás dentro, al menos en mi caso, que cuando tienes que idear todo el armazón. La primera parte de Entre Mundos era crear todo el armazón. En la segunda el armazón ya está creado, ya puedo viajar por ahí fácilmente. Entonces, antes de la tercera parte ya empecé a escribir otra serie de libros que, bueno, empezó siendo un libro autoconclusivo. Yo quería hacer un libro autoconclusivo, ¿vale? Porque ya llevaba una saga que iban a ser 2 y al final fueron 3. Dije, voy a hacer un libro autoconclusivo. Y para hacer este libro autoconclusivo, pues dije, en esta ocasión, como he escrito básicamente ciencia ficción, porque Entre Mundos es más ciencia ficción que fantasía, también os digo, aunque tiene fantasía, pero es más sci-fi. Quería hacer algo fantástico y para crear mi propio mundo fantástico, pues escribí una historia, o sea, pensé una historia y la englobé en un mundo fantástico hecho a medida para mí. Es decir, con todas las cosas que a mí me gustan, con todo ese regusto de histórico que a mí me gusta, pues lo enclavé ahí. Entonces creé una novela que es la que se va a publicar próximamente. Entiendo que en unos meses, bastantes meses todavía, pero ya está en editorial, ya se está haciendo la portada, ya está en corrección, quiere decir, está en todo el proceso editorial, ya cuando salga eso ya no lo sé, no puedo anticipar porque puedo equivocarme. Esta novela en concreto, que es autoconclusiva, al final es autoconclusiva, pero dio lugar a más novelas en el mismo mundo, porque el mundo que había creado a mí particularmente me encanta. Entonces es un mundo muy rico, es un mundo que da lugar a muchas posibilidades y en el que se puede desarrollar pues todo mi propio universo, ¿no? Fantástico. ¿Cómo es este mundo? Es lo que puedo contar. Es un mundo fantástico, pero no de fantasía medieval, como solemos ver. Normalmente la fantasía siempre se engloba en lo medieval. Está basado en civilizaciones antiguas. Entonces a mí me encanta la parte histórica que más me gusta de nuestro propio mundo es la historia antigua. Toda la historia de pues, el antiguo Egipto, la antigua Grecia, la antigua Mesopotamia, el Tigris, el Éufrates, el Peloponeso, todas estas cosas, Roma incluso, es la parte histórica que más me gusta. Entonces, mi mundo fantástico está basado en una representación en otro mundo, porque es un mundo fantástico completamente. No penséis que es una distopía fantástica en la antigua Grecia, no, pero sí que es un mundo fantástico que se enclava, igual que Entre Mundos, lo asociaríamos a la revolución industrial. Aquí lo asociaríamos pues, a todo el momento antiguo de nuestra propia civilización, digamos, desde el antiguo Egipto hasta la época romana, para que os hagáis idea, ¿vale? No es así porque cada civilización tiene su historia y sus cosas. Algunas incluso son más asimilables a civilizaciones posteriores, casi medievales, por ejemplo, de la zona de Arabia, por poner un ejemplo. Pero digamos que es un mundo fantástico con una característica muy especial que le da pues toda la característica, que es que existe un panteón de dioses, es decir, los dioses existen, y la característica de este mundo es que los dioses son, a diferencia de cualquier otro panteón de dioses que estéis pensando, como el griego, como el romano, como cualquiera de ellos, aquí son todos malvados. O sea, son dioses que se dedican a fastidiar a la humanidad, fastidiar es quedarse cortos,
están enfrentados a la humanidad. Entonces, cada uno de los dioses se representa una parcela pues, de lo que es el dios de la guerra, pero todos imaginaos todo el panteón que va contra la humanidad. Entonces, la serie de calamidades y cataclismos que desatan de manera común, pues es inabarcable, ¿no? Entonces, la gracia de este mundo es cómo la civilización se enfrenta a los dioses y qué métodos han desarrollado para lidiar con todo eso, lidiar con lo que no se puede lidiar, porque al final son cataclismos. Si te viene un tifón de magnitudes increíbles, ¿qué vas a hacer para solventar eso? Y bueno, en este mundo hay muchísima magia, muchísimas cosas. Y básicamente la novela que va a salir es autoconclusiva de este mundo, pero va a dar lugar pues, a más novelas que también están escritas, 2 de ellas, y una más que está a mitad de escribir, que ahora mismo no puedo seguir escribiendo porque estoy a tope de estudio, así que está paralizado todo el tema de la escritura ahora mismo. Pero bueno, que tengo ya hechos varias cosas. Y he hablado un montón, por favor. No, sí. No, yo, fíjate tú, te quería preguntar, bueno, si la humanidad había sido creada por estos dioses malvados o la humanidad existió desde el principio o fue creada por un dios benevolente que ahora por lo que sea no está. Yo sí que te quería preguntar un poco cuál fue el origen de la humanidad, porque si los dioses están en contra de la humanidad es que les considera a lo mejor indignos de existir o algo han hecho. Una de las gracias es que la gente de este mundo no sabe realmente por qué estos entes cósmicos, que serían una mezcla, para que os hagáis la idea, entre los dioses típicos del panteón heleno con los mitos de Tulu. Es una mezcla, son mezclas, o sea, no son totalmente antropocéntricos, o sea, no son como Zeus, que se aparecía y se convertía o como Demeter, o como, no. Se pueden aparecer con forma humana, pero en general son entidades cósmicas tipo los mitos de Tulu. O sea, es como una mezcla entre ambos. Y la gracia es que las civilizaciones no saben por qué esto es así. Es como que siempre han evolucionado así y entonces no saben. Estos dioses, de hecho, han provocado hasta el momento 3 apoteosis, que son cataclismos globales que han destruido toda la civilización completa. Es como si aquí lo de los dinosaurios, ¿vale? Que acabaron con todo lo que había hasta entonces y hubo que volver a empezar prácticamente desde cero a nivel, pues eso, de especies. Pues aquí sería algo parecido con los dioses. Cada cierto tiempo lanzan una de esas y destruyen absolutamente toda la civilización, quedan reductos que tienen que volver a iniciar por todo su desarrollo histórico. Y eso ha pasado 3 veces ya en el planeta. Mira, tenemos a Chemica por Twitch que nos dice: me acabas de crear una necesidad. Así que bueno, ya va gustando la historia al menos. Entonces hay que hacer un poquito de recapitulación, ¿no? ¿Qué tienes? El primero y el segundo de Cosmos, el tercero iniciado. Este que dices que ya está en editorial, que está haciendo gestiones. 2 más ya escritos y otro de esa línea a medias. O sea, tenemos 2 a medias y 3 acabados nuevos. Sí. No, esto si hubiera sido un banquete, vamos, estábamos bien servidos, ¿eh? O sea, aperitivo, primer plato, segundo plato, tercer plato y ya, por supuesto, el postre. Y después ya el cóctel de despedida. Sí, solo tengo eso por ahora. Solo. Humilde, sí. No, joder, pero sí. Yo iba a hacer... bueno, tú ya has contestado, Alma. Víctor y Dani no se han decantado de lo de los personajes de Entre Mundos. ¿Cuál es el que...? Bueno, no hace falta que digáis cuál es el que salvaríais, pero ¿cuál es el que más os ha gustado o con el que más os sentís identificados o empatizáis? No sé. Esto, aquí no os habéis mojado en este tema. Bueno, yo ya dije en su día cuando empecé a leer el primero que Ox era la que más me llamaba. Yo me uno
al grupo, al gran grupo de lectores que les gusta Ox. Así que ahí estoy yo. Yo debo confesar que me leí los primeros capítulos, pero no lo he seguido leyendo. Lo tengo pendiente y no, así no se puede en esta vida, ¿no? Bueno, pues nada, Dani, fuera del club. No, que era Venga, broma. buenas noches. Venga, yo, Hay tanto fíjate tiempo tú, para ¿el hacer qué? todo, que el día a día no da para tanto. No, es imposible hacerlo todo. O sea, vamos con un ritmo y más ahora, pues que no se puede. Yo, mira, fíjate tú, o sea, yo a Galvin Coaere, o sea, no me cae mal, no le odio. O sea, comprendo por qué la gente le odia, porque sí que es cierto que tiene una personalidad. ¿Cómo decirlo amablemente? Difícil. Exacto, gracias, Víctor. Es que no sabía. Es como decirlo si que suene mal. Pues sí. Pero yo creo que Ox también me parece muy interesante, pero a mí yo soy más partidario de Fidias. Fidias me Ah, gusta, es el típico, a ver, tampoco quiero desmentir, pero es el típico tío que va de listillo, ¿no? Es como, aquí no sé qué, o sea, como que el tío se las va de listo, pero que a lo mejor dices, es un capullo integral, pero tiene muy buen corazón. Y eso, joder, me gustó mucho de Fidias. Yo creo que, sí. es un personaje bastante gris. Empieza siendo una cosa y luego evoluciona y es otra completamente diferente. Es otro de estos personajes que lo que ves al principio no tiene mucho que ver con lo que es realmente. Y a ver, a mí también Phineas me gusta mucho, es muy guay, es un personaje muy guay. A la gente también le suele gustar, sobre todo por la evolución que tiene. Porque es un personaje bastante entre sombras. Ni bueno ni malo, ni puedes decir que sea bueno, ni puedes decir que sea... mm, tiene sus cosas que tampoco puedo decir porque si no es spoiler, es que claro, es... No, sí, total, estamos aquí bordeando, estamos en el límite, en el limbo que se dice. Y otro más que quería mencionar es precisamente el mayordomo, pero no el mayordomo de Galwin Coaere, que es que, joder, el otro, el del rico, que a ver, que ya sé que es una tontería, pero es que me parece su personalidad me parece también tan característica que también me gusta. No voy a decir tampoco mucho de él porque, claro, ya estamos desgranando bastante. Esto lo tendréis que descubrir. Pero me parece que dices, ¡ole! O sea, este tío, o sea, es que me parece estupendo. O sea, ya solamente por poner un ejemplo, no tengo ni idea de esta situación, pero yo me meto porque es mi deber. Venga. Un sentido del deber, pero absoluto. Pero, ¿tú te estás refiriendo a Corso Wells? Sí, que es el mayordomo o el mejor amigo del rico, que es que yo no me refiero al mayordomo de Galwin Caere, no, yo me refiero, es que no me salía el nombre, sí, el nombre del otro, Orson El- Welles, sí, justo, que es un tío el tío, pues, joder, tiene un sentido del deber que me parece increíble. Yo tengo una pregunta. Bueno, voy a anunciar que hoy he estado hablando con el ayuntamiento para el próximo evento de Refugio el Aventurero. Anunciar que va a ser para octubre, para la primer fin de semana de octubre. Aún hay que decidir si va a ser fin de semana entero o solo un día. Pero yo pregunto, ¿esta novela que ya está en ciernes estará antes o después del evento? ¿O lo podemos presentar ahí? ¿Sabes Ah, más o menos es fechas? que no lo sé, pero yo lo veo difícil, porque octubre viene después de las vacaciones de verano y en vacaciones de verano no se suele hacer nada. Entonces, o sale antes, que cosa que dudo, o sale después. Y si sale después, es posible, pero no, es que no lo sé, porque los plazos editoriales son lo que son y llevan el tiempo y yo no los controlo, porque eso lo lleva la editorial. Así que, a ver, antes de finales de año yo creo que sí que saldrá, pero ¿cuándo? No lo sé. No sé si estará ya, la verdad. Me Bueno, pues a ver si gustaría. podemos hacer una pequeña presentación allí en el evento. Tu libro es nuevo. Una pre que se dice, ¿no? Estamos haciendo una pre El que se dice. preestreno Exacto, la premier. también. Muy bien, pues
Bueno, lo que son... Bueno, aparte, ¿quieres comentar algo de tus libros de no ficción o nos centramos en estos, como quieras? Yo creo que nos centramos en estos, porque bueno, Vale. los 3 libros de no ficción son de crecimiento personal, no tienen mucho que ver, y sí que es verdad que luego tengo las colaboraciones en dos libros conjuntos, uno con Víctor y Jaime, y el otro con otros compañeros también. Pero yo creo que mejor centrarnos en ficción, ¿no? Que yo creo que tiene más que ver con este podcast, bueno, realmente crecimiento personal tiene un poco que ver con otros temas que tratamos en el podcast, pero yo creo que mejor hablar de esto. Bueno, el libro que tenemos conjunto también es de ficción, ¿eh? Nos encargamos de ello. Sí. Sí, esa fue apoteósico, ¿eh? Ahí hubo un tira y afloja bastante interesante, ¿eh? Y no tiene más ficción de milagro. Sí, sí. Pues sí, sí. O sea, No, no, esa historia la podemos dejar para otro día, que si sí, no nos vamos por los cerros de Úbeda. sí, sí, sí. Bueno, yo también sé alguna cosita más que me contasteis en el último viaje o en el anterior, no recuerdo. ¿Quieres decir algo más sobre alguna novedad más? Mira cómo va presionando, a ver si suelta algo más. ¿Quieres decir alguna novedad más sin decir la novedad por si no quiere decirla, ¿sabes? Claro, correcto. Si no quiere decir nada, cierro ahí. Si quiere decir, pues ya abrimos tema. Yo creo que se puede decir, ¿no? Porque Lo que tú quieras. eso no hace spoiler y yo creo, sí, vale, Es venga, guay, es guay. vamos a A mí me decirlo. gustó. A ver, como el nuevo mundo que he creado, que por cierto se llama Cartam, es muy vasto y muy grande, y conforme he ido escribiendo novelas todavía se ha hecho más vasto y más grande y abarca tantísimas cosas, pensé que lo mejor sería agregarle un extra que sería una especie de enciclopedia. Entonces, la enciclopedia, que muchos libros tienen, que suelen ser glosarios de términos, a mí se me antojaba insuficiente, porque hay demasiadas cosas para contar, que son cosas que durante la narración tú vas viendo y tú vas aprendiendo, ¿vale? Pero no obstante, yo creo que puede ser un añadido, pensé, puede ser un añadido bastante enriquecedor que el lector pueda acudir a una enciclopedia aparte, donde buscar términos, donde buscar cositas, donde buscar historia, donde buscar contexto cultural, donde buscar como si fuera pues una enciclopedia del mundo, ¿vale? Y cómo desarrollarlo. Podía hacerlo por medio de otro libro, lo cual sería un poco redundante, pero como las cosas han cambiado en nuestro mundo, es mucho más audiovisual, pues finalmente se va a hacer por medio de una aplicación. Y en la aplicación, que va a ser totalmente interactiva, pues vamos a tener información de todo. Vamos a tener información pues, del panteón de dioses, de cuáles son cada uno de ellos, todo su trasfondo, todo lo que se pueda, porque voy a tratar de no hacer demasiado spoiler de lo que es la novela, pero como viene a ser como un panorama para que tengas esas bases, es como si tú lees ahora sobre la historia del antiguo Egipto, estás en Egipto y lees sobre el antiguo Egipto. Lo que va a hacer es darte todo el contexto para lo que tengas. Y si tienes alguna duda de términos, también va a aparecer. Entonces, va a ser una aplicación totalmente visual, interactiva, con música, también con extras, muy interesante, muy chula, la verdad. Y va a ser totalmente gratis y todos los lectores podrán bajársela, podrán tenerla y ver un montón de cositas. Además, también en esta aplicación voy a colgar fragmentos escritos inéditos que puedan ayudar también a la historia, que puedan enriquecer y también saldrán aquí. Entonces, yo creo que es un proyecto que está bastante chulo y pues saldrá junto con el libro y se podrá descargar y le da pues todo el contexto. Yo debo decir que tuve la suerte de poder verla y me pareció espectacular, ¿eh? Yo me lo gocé como un niño chico toqueteando y trasteándola.
Esto, pequeña pregunta, la aplicación, porque, a ver, obviamente, necesitas determinados conocimientos. ¿Has sido tú? ¿Has tenido ayuda? ¿Te has valido de algún tipo de programa especial? Yo lo único que hago son los textos. Los textos son todos íntegramente escritos por mí, ¿vale? Pero luego esto lo hace pues un informático. Obviamente yo no hago nada de esto, no tengo ni idea. Así que hay pues eso, equipo de diseño, de informática, y yo lo único que hago es los textos. Que bueno, realmente es el grueso, ¿no? O sea, quiere Sí, decir, sí, sí. la enciclopedia. Pero todo el apartado visual, todo el apartado técnico, yo sola no podría hacerlo, obviamente. Mm. O sea, a ver, te lo pregunto porque yo no sé qué narices pasa con mi móvil. Cada vez que entro, pues yo que sé, a navegar por Google o YouTube, me sale el anuncio este de curso para montar aplicaciones y demás. Y claro, ahora que ha salido el tema, yo dije a lo mejor Alma ha hecho uno de estos cursos y resulta que 1 de cada 100 ha dado con el bueno. Y quería interesarme por si habías dado con el que realmente no es último, porque lamentablemente estos cursos que se ven, tampoco quiero hablar sin conocer mucho, pero lamentablemente me suena a timo esos cursos que a veces te saltan con pop-ups y demás, pero bueno, oye. No, esto es informático. Yo, o sea, no es ni siquiera un programa de estos que te monta cosas, sino que el informático lo está programando de cero. O sea, con lo cual, a ver, está todavía en progreso. Como todavía no va a salir la novela, pues mientras pasan estos meses, pues se irá llenando de información. Pero bueno, todo lo que es la maquetación técnica está bastante avanzada. Lo que menos está avanzada es mi parte, ¿vale? Que son todos los textos que tengo que poner, pero que ahora mismo pues es que no puedo porque tengo demasiadas cosas que hacer en la vida. Pero estará. Para el momento de la apertura al mundo de la novela, estará. Y yo creo que es un recurso que puede estar muy chulo. Primero porque es completamente gratis para cualquiera que quiera bajarlo. No solo el lector, si alguien quiere bajarlo para ojear antes de comprarse la novela, también puede verlo, a ver si le gusta el estilo o cualquier cosa. Primero porque es gratis, segundo porque va a ofrecer muchísima información y porque también es bastante divertido. Y ya está. Creo que eso es No, todo. está guay, sí, sí. O sea, yo creo que pues es todo lo que puede ayudar a la sí, comprensión de la novela, de la historia, y que además también, pues, sea pues algo que te permita pasarlo bien, pues oye, ¿por qué no? Pues ese toque, que no sea la típica aplicación, ay, venga, estúdiate todo este mazo o mírate todos estos textos, pero si además consigues que sea divertido, pues consigues que el aprendizaje se vuelva divertido y eso ayuda a la comprensión y el entendimiento del mundo que has creado. Entonces, pues me parece bastante chulo y también un acierto. Ya nos dirás quién te ha creado esta maravillosa aplicación para luego poder robarle los datos. Vale, y como dijo Dwalin en El Hobbit, ¿y qué más? ¿Hay algo más que por ahí que no sepamos ya? O sea, ¿O podemos quedarnos aquí? ¡Aún ¿cómo más! sigue, eh? ¿Cómo insiste, eh? O sea, estoy apretando las tuercas. Increíble. Hombre, hasta ahora, por ahora, estas cositas las íbamos conociendo ya entre nosotros. Pero ¿y si ahora nos sorprende hasta a nosotros con algo más? ¿Quién sabe? Claro. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, por el momento, que yo sepa, no tengo nada más. Y digo que yo sepa porque ahora mismo mi cerebro está es chop suey, ¿vale? Pero creo que no, creo que esos son todos los proyectos que hay, todas las cositas que tengo. Creo que no tengo nada más. Me parece que no. Hasta ahí. Bueno, Si tú crees volvemos que a no, lo de será que antes. no. Que no. Está Llevamos bien bastante saber seguidos. que ella cree que no. A lo mejor por las noches está escribiendo, haciendo cosas que ni se da cuenta y se sorprende. Sí, Por ¿no? inercia ya, tanto hacer, tanto estudiar, tanto escribir, tanto todo, por las noches ella misma se pone a escribir sin darse cuenta. O sea, como
ahora mismo cualquier cosa de esas no me extrañaría, no me resultaría extraña, porque de verdad, cuando me has dicho eso, digo, ¿de qué está hablando? Y digo, de la aplicación, y me acordaba, tío. Pues sí, En sí. fin. Mm. Aunque se está No, a punto de no explicarlo, pero porque no te acordabas de que existía. exacto, porque no, porque la mente está donde está. Pero va a estar muy chulo, yo creo que sí. Personalmente a mí me gusta mucho el mundo que he creado. Soy la autora, ¿qué voy a decir si no, vale? No, pero realmente es un mundo muy divertido porque muy divertido, o sea, no tiene nada de divertido, la gente lo pasa fatal. De hecho, de hecho, a diferencia de Entre Mundos, que Entre Mundos es mucho más positiva, los personajes son mucho más oscuros, son mucho más grises, incluso hay bastantes personajes de moralidad muy dudosa. Hay, vamos, digamos que claro, está basado en civilizaciones antiguas, entonces hay esclavitud, hay violación de derechos humanos, hay, bueno, todo este tipo de cosas es lo más común, ¿vale? Entonces es una historia un poco más oscura, si tú quieres, ¿vale? Entonces es mucho más dura, por así decirlo, pero muy interesante, me gusta mucho, por eso. Vamos, es divertida para aquellos que les gusta Smithers, ¿no? En Los Simpson. El- bueno, no, es el señor Burns. Es el señor Burns. Smithers es el Cierto, ayudante. también, de verdad. El Smithers, que es justo lo contrario a Burns, que es muy bueno, un trozo de pan, está a las órdenes de uno de los tíos más crueles de la serie. Una buena historia nos lleva lejos, pero las grandes historias nos muestran quiénes somos cuando cruzamos esos mundos enigmáticos que llevamos dentro. Gracias, Alma, por guiarnos por los laberintos del pasado, el misterio del presente y los caminos abiertos del futuro. Y a vosotros, aventureros, gracias por acompañarnos en esta serie de Cosecha Propia, donde cada voz es un universo y vamos presentando las novedades y las cositas que vamos escribiendo cualquiera de nosotros, ¿vale? Nos escuchamos en el próximo episodio, donde el viaje continúa. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina lunar en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Tenéis el directo cada semana en nuestro Twitch, o ahora ya en TikTok también, en Instagram, y ya se verá dónde más. Cada día voy metiendo cosas nuevas, donde grabamos los episodios y tenemos los chats para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego el servidor de Discord, que tenéis el link directo en el chat de Twitch. Luego el Instagram de Alma es @alma_mínguez, así como el TikTok. Luego el de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos, y nos vemos pronto en el siguiente programa Refugio Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias una semana más, especialmente por este capítulo dedicado a mi persona. Y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues nada, ya sabemos un poquito más de tu historia, como has dicho, y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por haber estado en esta maravillosa aventura, también de protagonista Alma. Y nada, seguiremos intentando sacarle más spoilers. Sí. Tiembla el suelo al avanzar, ángel y bala se enfrentan entre sombras del mal. Hijos del orbe legendario, portadores de la verdad. El fuego y el acero arden en su eterna voluntad. Renit alza su poder con Artak tras su estela. Más bala en la sombra, traiciona su casta.